Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tan inmensa tenerlos por aquí, en este rincón que hemos creado para compartir nuestras pasiones. Hoy venimos cargados con un tema que estoy absolutamente seguro va a despertar conversaciones, debates y, por qué no decirlo, un poquito de esa sana intriga que tanto nos gusta. Vamos a sumergirnos con la elegancia y el detalle que lo merece en el fascinante y a menudo vertiginoso mundo de la farándula turca. Pero como les prometí, lo haremos con un giro inesperado, con una pincelada de misterio que nos tiene a todos con la piel de gallina y la mente trabajando a 1000 por hora. Hablamos por supuesto de nuestro adorado Kerem Bürsin, un actor que ha sabido cautivar no solo el corazón de su natal Turquía, sino que ha cruzado fronteras, conquistando admiradores en todos los rincones del planeta. Su talento innegable, su carisma arrollador y, sí, también esa vida personal que parece ser un imán para los flashes y los titulares, lo convierten en el protagonista perfecto para nuestra historia de hoy. El título que hemos elegido para este episodio es, quizás, bastante directo, pero les aseguro que encierra una narrativa rica en matices, emociones y, sobre todo, incertidumbre. Kerem Bürsin feliz, la mujer que ama, soltera de nuevo. Ya se pueden imaginar por dónde van los tiros, ¿verdad? Vamos a desgranar cada rumor, a seguir cada pista, a intentar descifrar los entresijos de lo que está aconteciendo en la vida sentimental de uno de los galanes más codiciados y admirados de la actualidad. Y antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de cotilleos y especulaciones, les recuerdo, con el cariño y la gratitud que siempre nos brindan, que si aún no forman parte de nuestra comunidad, es el momento perfecto para hacerlo. Suscríbanse a nuestro canal. Es la forma más sencilla y efectiva de asegurarse de no perderse ninguna de nuestras exclusivas, de ser los primeros en enterarse de nuestras novedades y, sobre todo, de apoyarnos para seguir creando el contenido que tanto disfrutan y que tanto nos apasiona hacer. Denle clic a ese botón rojo, ese que dice suscribirse, y no olviden activar esa campanita tan práctica. Así les avisaremos al instante cada vez que subamos un vídeo nuevo, para que nunca se queden fuera de nuestras conversaciones. Su apoyo es nuestro motor. Así que sin más preámbulos, vayamos al grano, a la sustancia de nuestro tema de hoy. Kerem Bürsin, ese actor que nos hizo soñar despiertos, que nos robó más de un suspiro con su inolvidable interpretación en Sen Kalkam, compartiendo escena con la deslumbrante Hande Erçel, ha sido, sin lugar a dudas, el epicentro de la atención mediática en lo que a su vida amorosa se refiere. Y es que cuando uno alcanza semejante nivel de popularidad global, cada gesto, cada fotografía compartida, cada simple me gusta en el vasto universo de las redes sociales, se transforma instantáneamente en una noticia de portada. Recientemente hemos sido testigos de una serie de movimientos, sutiles pero significativos, que han puesto en alerta no solo a sus fieles seguidores, sino también a la prensa especializada, siempre ávida de detalles. El titular que nos convoca hoy, Kerem Bürsin feliz, la mujer que ama, soltera de nuevo. Nos impulsa directamente a formular la pregunta clave, ¿quién es esa enigmática mujer que parece haber conquistado su corazón, y por qué, a pesar de la aparente felicidad, surge la duda sobre su actual estado civil? Durante un periodo considerable de tiempo, los rumores más persistentes y fundamentados apuntaban a una relación sentimental seria, casi consolidada, con una mujer que, según se rumoreaba con insistencia, había logrado un hito excepcional: conquistar el corazón de Kerem de una manera verdaderamente especial. Nos referimos a la talentosa actriz y carismática presentadora española, Stephanie Cayo. Su romance, que nació en circunstancias casi dignas de un guión cinematográfico durante el rodaje de la serie La Ley de la Selva, en la exótica República Dominicana, pareció representar un soplo de aire fresco para Kerem, un renacer en el ámbito personal, y sus seguidores, en su inmensa mayoría, acogieron la noticia con una alegría contagiosa. Los vimos juntos en diversas apariciones, se tejieron historias sobre escapadas románticas y viajes compartidos, y la conexión entre ellos parecía palpable, profunda. La felicidad de Kerem era una energía que emanaba de él en cada una de sus apariciones públicas, en cada entrevista. Él mismo, en múltiples ocasiones, ha compartido la profunda importancia que tiene para él contar con alguien especial a su lado, encontrar esa conexión que trasciende lo superficial, que va más allá de las apariencias. Y Stephanie Cayo, con su innegable encanto, su talento artístico y una personalidad arrolladora, parecía ser, sin duda alguna, esa persona ideal, ese complemento perfecto. Sin embargo, el mundo del espectáculo, como un
Mar embravecido es intrínsecamente volátil, y las relaciones, en ocasiones, toman rumbos inesperados, cambiando de dirección mucho más rápido de lo que uno podría anticipar. En las últimas semanas hemos notado una ausencia llamativa de publicaciones conjuntas en sus respectivas redes sociales, un silencio digital que en este universo de inmediatez y constante conectividad tiende a ser interpretado, a menudo de forma automática, como una señal inequívoca de distanciamiento. Las preguntas han comenzado a proliferar, a sembrarse en la mente de los fans y en las páginas de la prensa. ¿Siguen juntos? ¿Ha llegado a su fin esta hermosa historia de amor que tanto nos cautivó? Y lo que resulta más intrigante, más cautivador, ¿está Kerem Bürsin, a pesar de los posibles cambios en su vida sentimental, realmente feliz? Es fundamental reconocer y destacar que Kerem Bürsin siempre se ha caracterizado por una notable discreción respecto a su vida privada. Si bien es cierto que en ocasiones, las circunstancias lo han obligado a compartir algunos detalles, su tendencia natural es proteger su intimidad con celo. Cuando se trataba de Stephanie Cayo, aunque al principio no hubo confirmaciones efusivas ni declaraciones públicas ruidosas, se percibía una complicidad evidente, una alegría compartida que la mayoría interpretó como la prueba fehaciente de un romance sólido y genuino. Hemos tenido la oportunidad de ver entrevistas en las que se le preguntaba directamente por ella, y sus respuestas, aunque siempre medidas y cuidadosas, dejaban entrever un sentimiento profundamente positivo, una satisfacción palpable. Él ha hablado abiertamente sobre la experiencia de enamorarse, sobre la importancia de esa conexión especial, de la necesidad de tener a alguien que te complete, que te impulse. Y con Stephanie esa conexión parecía ser algo tangible, real, un fuego que ardía con fuerza. Las redes sociales, ese termómetro de las relaciones modernas, fueron testigos de sus interacciones, de esos me gusta estratégicos, de comentarios llenos de afecto, que alimentaban sin cesar la ilusión de sus miles de seguidores. Pero, ¿qué ha sucedido entonces para que la situación cambie? Las especulaciones, como una marea creciente, se han disparado. Algunas voces sugieren que la implacable distancia, las agendas profesionales apretadas y las trayectorias profesionales divergentes de ambos, que los llevan por caminos distintos, podrían haber pasado factura a su relación. Otras teorías apuntan a que sencillamente las cosas no evolucionaron como esperaban, que el sentimiento se desvaneció de forma natural. Lo que sí es una realidad innegable es que la ausencia de noticias recientes que los muestren juntos ha abierto de par en par la puerta a la pregunta del millón, esa que todos nos hacemos en voz baja: ¿está Stephanie Cayo soltera de nuevo? Y en una conexión directa e inseparable con esta pregunta, ¿cómo se encuentra nuestro querido Kerem Bürsin en este preciso instante? Y aquí es precisamente donde entra en juego la parte más optimista y esperanzadora de nuestro titular: Kerem Bürsin feliz, ***. A pesar de los persistentes rumores que circulan sobre una posible ruptura, algunas de sus últimas apariciones públicas y las fotografías que ha compartido en sus redes sociales sugieren, con una fuerza inusual, que si bien es posible que haya habido un cambio significativo en su situación sentimental, su estado de ánimo general es extraordinariamente positivo. Lo hemos visto disfrutando plenamente de su tiempo libre, dedicando toda su energía a sus proyectos profesionales más ambiciosos, rodeado del cariño y la lealtad de sus amigos más cercanos. Podría ser que, incluso si la relación con Stephanie Cayo ha llegado a su fin, Kerem haya encontrado la manera de seguir adelante, de transitar esta nueva etapa con esa felicidad innata que tanto lo caracteriza. Es una posibilidad muy real. A veces el final de una relación, por doloroso que pueda ser, puede convertirse en el catalizador, en el punto de partida de una nueva y enriquecedora etapa de crecimiento personal. Y Kerem, con su conocida resiliencia, su optimismo contagioso y su espíritu luchador, parece ser el tipo de persona que sabe reinventarse, que tiene la capacidad de encontrar la luz incluso en los momentos de mayor cambio e incertidumbre. La prensa turca, siempre vigilante, siempre atenta a cada mínimo movimiento de sus estrellas más queridas, ha estado particularmente activa y prolija en este tema. Se comenta que Kerem ha sido visto en diversas ocasiones en distintos lugares, y si bien es cierto que no se le ha visto acompañado de Stephanie, tampoco se le ha visto con ninguna otra persona que pudiera ser identificada como una nueva conquista, una potencial pareja. Esta circunstancia alimenta la idea de que quizás el actor está atravesando un periodo de introspección, de reflexión personal, o simplemente está disfrutando de su soltería de una manera saludable y empoderadora. Record. Hemos que Kerem Bürsin es un hombre que otorga un valor inmenso a su independencia, a su espacio personal y a su libertad.
Si bien es conocido por ser una persona profundamente cariñosa, dada a establecer relaciones significativas y duraderas, también ha demostrado, en innumerables ocasiones, ser perfectamente capaz de disfrutar de su propia compañía, de recargar energías y de enfocarse intensamente en sus múltiples pasiones. Entonces, ¿qué podemos afirmar con certeza en este momento? La respuesta es sinceramente muy poco, y es precisamente esa falta de certeza, ese velo de misterio, lo que hace que esta noticia sea tan cautivadora y jugosa. Lo que sí parece ser una constante inamovible, un faro de estabilidad en medio de la especulación, es la energía inagotable y la actitud positiva que irradia Kerem Bürsin. Incluso en medio de los rumores más insistentes de una posible ruptura sentimental, su sonrisa no ha desaparecido, sus proyectos profesionales siguen avanzando con paso firme, y esa chispa única que lo ha catapultado a la fama mundial, que lo hace tan especial, permanece intacta. Si la mujer que ama es o no Stephanie Cayo, y si ella, a su vez, se encuentra soltera o no, son preguntas que por ahora, solo ellos dos tienen el poder y el privilegio de responder. Pero lo que sí podemos inferir, o al menos desear con toda nuestra fuerza, es que Kerem Bürsin esté feliz, independientemente de su estado civil en este preciso instante. Porque al fin y al cabo, la felicidad personal, esa que nace desde dentro, es el pilar fundamental de una vida plena y significativa, ¿no creen? Podríamos pasar horas, días incluso, especulando sobre los posibles escenarios. ¿Se reencontrarán en algún momento? ¿Han tenido una conversación sincera y madura, y han decidido tomar caminos separados, pero manteniendo una amistad sólida y respetuosa? O quizás, y esta es una posibilidad que no debemos descartar, los rumores son simplemente eso, rumores infundados, y la relación entre Kerem y Stephanie sigue tan fuerte y sólida como siempre, solo que ellos han optado por una mayor discreción, por proteger su intimidad del escrutinio público. Es verdaderamente difícil decirlo con absoluta seguridad. Lo que sí es innegable es que como público, como admiradores, nos encanta ser parte de estas historias, ser testigos de estos dramas y romances que en el fondo, nos recuerdan que detrás de las cámaras, de los focos y de las grandes producciones, existen personas reales con sus propias vidas, sus propias alegrías, sus propias esperanzas y, sí, también sus propias tristezas. Y volviendo a esa pregunta crucial sobre la felicidad de Kerem, creo que es de vital importancia recalcar un aspecto fundamental: la felicidad genuina no está intrínsecamente ligada a tener pareja. Él ha demostrado ser, a lo largo de su carrera y de su vida, un individuo completo, realizado, con una trayectoria profesional de éxito que lo avala, una red de amigos leales y un espíritu aventurero que lo impulsa a explorar el mundo. Si en este preciso momento de su vida está disfrutando de su independencia, de su autonomía, eso es algo que debemos respetar profundamente y, más aún, celebrar con entusiasmo. Quizás ha aprendido valiosas lecciones de sus experiencias pasadas, y ahora sabe valorar aún más esos momentos de tranquilidad, de autoconocimiento y de conexión consigo mismo. La historia de Kerem Bürsin y Stephanie Cayo, si es que finalmente se confirma su separación, nos deja, una vez más, una lección universal y atemporal: el amor es un camino impredecible. Puede surgir de la manera más insospechada, florecer con una intensidad arrolladora, y a veces, por motivos que escapan a nuestra comprensión, también puede desvanecerse. Lo verdaderamente importante, lo que define a una persona en estos trances, es cómo se gestionan esos cambios, cómo se aprende de las experiencias vividas y, sobre todo, cómo se tiene la fortaleza y la resiliencia para seguir adelante. Y en ese aspecto Kerem Bürsin parece poseer un talento innato y admirable. Así que, para recapitular brevemente lo que hemos estado comentando durante este vídeo, hemos abordado los recientes rumores que han envuelto la vida sentimental de nuestro querido Kerem Bürsin, centrándonos especialmente en la intensa especulación que rodea su posible relación con la talentosa Stephanie Cayo. Hemos analizado con detenimiento cada una de las pistas disponibles, la notoria ausencia de confirmaciones oficiales por parte de ellos y la forma en que el público y la prensa interpretan cada detalle de sus redes sociales y apariciones públicas. La gran incógnita que permanece en el aire es si esta relación ha llegado a su fin, y en ese hipotético contexto, cómo se encuentra realmente Kerem Bürsin. Si bien es cierto que no tenemos respuestas definitivas y contundentes, hemos podido observar, con agrado, que a pesar de las dudas que planean sobre su vida amorosa, su actitud general parece ser abrumadoramente positiva, lo que nos lleva a pensar con optimismo que de una forma u otra, él está encontrando su propia felicidad, esa que emana del interior. Quiero agradecerles de todo corazón
por acompañarnos en este vídeo, por dedicar su valioso tiempo a escuchar nuestras reflexiones, nuestros análisis y, por qué no decirlo, nuestras especulaciones. Espero sinceramente que les haya resultado un contenido interesante e informativo y, sobre todo, entretenido. Me encantaría saber qué opinan ustedes sobre este tema tan apasionante. ¿Creen que Kerem Bürsin y Stephanie Cayo siguen juntos? ¿Qué les parece esta noticia, sea cual sea el desenlace? Por favor, no duden en dejar sus comentarios aquí abajo en la sección de comentarios. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir sobre estos temas. Su opinión es sin duda alguna increíblemente valiosa para nosotros. Y si han disfrutado del contenido de hoy, si les ha gustado lo que han visto y oído, por favor, no olviden darle a ese pulgar hacia arriba, ese me gusta que tanto nos anima, compartan este vídeo con sus amigos y familiares y si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos para que podamos seguir creando más y mejor contenido como este. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y chao.